nosotros por lo general siempre estábamos muy responsables. Tuve una amiga y compañera de prácticas en ese momento y siempre estuvimos muy responsables de todo el proceso. Ahí hacíamos fermentaciones y obteníamos celulasas para la obtención de azúcares fermentables a partir de residuos de lignocelulosa de palma, de racks de palma de aceite, y trabajamos todo como en ese sector. Sin embargo, pues ahí en el laboratorio se desarrollaban más proyectos. Ahí en una de las imágenes que están viendo en la cajita de Petri, era un proyecto súper interesante. Degradaban colorantes fenólicos digamos, recalcitrantes con ayuda de algunas enzimas peroxidasas y lacasas que estaban presentes en algunos hongos basidiomicota. Entonces, digamos, ahí se puede ver el honguito creciendo y cómo a medida que va creciendo va destruyendo la coloración del cristal violeta. Esos eran residuos de coloraciones de cristal de grano. Ahí como para mostrarles un poquito, pues el laboratorio, en esa época el laboratorio estaba así, ahorita ya tengo ganas de volver, pero no sé cómo esté desarrollado. Y ya como lo mencionaba, pues en el 2017 terminé, me gradué. eh, digamos que desde ahí empecé ya al mundo laboral, trabajando en el laboratorio 404. Digamos que lo chévere y que siempre me parece muy interesante de ahí desde el área de Guatiguará es que muchos laboratorios, a pesar de que son áreas totalmente diferentes, pues tienen la bonita costumbre de ayudarnos unos con los otros, que hay alguien que tiene un autoclave que me puede prestar, que necesito liofilizar tal cosita en otro laboratorio. Entonces, en estos ejercicios de préstamo, de colaboración, eh, conocí el laboratorio 405, que es el laboratorio, como un laboratorio, pues en su momento estaba asignado, ahorita desconozco, estaba asignado al proceso de CICTA y digamos que el profesional que estaba responsable del laboratorio empezamos a interactuar y ella, la, la, la profesional Claudia, me informó o me dijo pues, que podrían llegar a necesitar un microbiólogo y que le gustaría que trabajara con ella. Entonces, desde ahí, digamos que desde febrero, entonces arranqué a trabajar. Digamos que el proyecto tenía unas actividades definidas muy cortas, entonces, digamos que iba a ser digamos que tenía un periodo bastante marcado o que no iba a extenderme más allá debido pues a los recursos del proyecto. Pero ahí con el CICTA entonces empezamos a trabajar un poquito diferente o ya en otra área del conocimiento que la que venía manejando en prácticas, que digamos, o en pregrado, que había sido, pues siempre estuve muy metido en el temita de los hongos, bien sea como bioremediadores o como agentes de control biológico, sobre todo para fitopatógenos. Me parecía muy interesante todo ese tema. Entonces, ya luego me fui para el CICTA. Con el CICTA entonces estaban el CICTA y otros laboratorios en su momento recuerdo que estaban llevando un macroproyecto relacionado con la tecnificación de la producción del cacao, del chocolate. Pues digamos que debido a que el interés de la región es, es poder tener unas materias primas o un producto terminado de calidad. Entonces, digamos que ahí arrancamos. Yo trabajaba con unos mucílagos que se obtenían de las masas fermentadas del cacao y ahí empezábamos a estudiar poblaciones bacterianas que, digamos, tenían interés por la composición o por la producción de compuestos aromáticos que podían llegar a proporcionar olor o características agradables al producto terminado. Entonces se veía que estaban relacionadas. Entonces arrancábamos con esos mucílagos o con esas muestras de mucílago. Mucílago es un exudado que resulta de la fermentación o de todo el proceso de fermentación y parte básicamente o se produce a partir de como la placenta del grano del cacao. Entonces ahí arrancamos como a caracterizar, ya entré como a manejar unas técnicas de recuento, de caracterización de poblaciones de bacterias acidolácticas y principalmente levaduras que eran las que nos interesaban o que estaban descritas en literatura y ya el proyecto tenía como objetivo
describirlas. Entonces arrancamos como a ese aislamiento, la cuantificación, ver cuál era la carga de microorganismos de interés y ya entonces una vez veíamos como las poblaciones o los fenotipos más representativos en esos recuentos o en esas muestras iniciales, arrancamos como a toda la obtención de esos microorganismos, el aislamiento, empecé a trabajar en la identificación fenotípica de los mismos, e iniciamos, digamos, a crear un cepario o un manejo de material de referencia para volverlos con materiales de referencia y poder conservarlos adecuadamente. Digamos que de ahí salían varios proyectos también de pregrado y de maestrías. Entonces, en ese, digamos que ahí están mis compañeros, les estoy mostrando fotos de mis compañeros en su momento. Trabajé con dos químicas que querían plantear el mucílago de cacao debido a su componente, digamos, de hidratos de carbono como un medio de cultivo. Entonces, digamos, experiencia de enseñanza, digamos, empecé a compartirles todo el conocimiento, técnicas básicas de microbiología, aislamientos, todo eso, y ya los orienté un poquito porque básicamente, pues, digamos, no, ellos eran ingenieros químicos, pero no tenía, y su proyecto estaba muy de microbiología, pero no manejaban mucho de las técnicas en microbiología. Eh, ya también, digamos, a partir de eso queríamos, digamos, describir las cinéticas de crecimiento de esos microorganismos. Entonces, digamos, otra de mis tareas ahí fue lograr describir el comportamiento de los microorganismos en una curva de crecimiento, verificar. Estuvimos haciendo varias curvas que daban 48 horas, estuve de corrido midiendo cada hora, cada 2 horas, estaba ahí pero digamos que cuando estaba ahí en las cinéticas de crecimiento pasaba la noche ahí en Guatiguará y ya venía otra compañera y me relevaba y así hacíamos hasta que logramos, digamos, completar todas las cinéticas de crecimiento de los microorganismos. Ya pues digamos que se finalizaron las actividades, finalicé las actividades por las que fui contratado y pues digamos que ustedes entienden, a veces no hay más recursos para poder continuar o para continuar. Entonces, digamos que ya me abrí a otras posibilidades y es aquí donde pues termino enseñando química y biología en un colegio privado. Fue una experiencia también bastante agradable. De por sí siempre me había gustado enseñar o transmitir conocimiento, entonces pues digamos, fue una experiencia de poder enseñarles un poquito o interesar a los chicos de secundaria en temas de microbiología, en temas de biología o incluso en la química, para poder, digamos, abrirles ese interés a estudiar una carrera afín. Sin embargo, pues digamos que llegó un punto en ese trabajo que ya extrañaba muchísimo estar en un laboratorio, digamos que siempre había estado muy rodeado, preparando medios de cultivo, haciendo pases, revisando las cajitas, entonces ya sentía como, no, extraño el laboratorio y para septiembre una compañera amiga en su momento me avisó o me comentó que en un laboratorio de análisis de alimentos muy, digamos, relativamente joven, como con unos meses o un año máximo de creación, estaban necesitando un microbiólogo que tuviese experiencia o que tuviese conocimiento en microorganismos promotores del crecimiento vegetal, o sea, honguitos o bacterias que estimulan el desarrollo de plantas en los suelos y que interaccionan y con las raíces y estimulan el desarrollo de la planta. Entonces, ¿por qué? Porque la idea era pues que ese microbiólogo trabajara medio tiempo aquí en Bucaramanga, en todo el sector de alimentos, y estuviese medio tiempo en una planta de producción de lácteos con la que tenía asociación esa empresa y fuese como backup y apoyo a todo el tema de control de calidad y aseguramiento de la validez de los resultados
para ese bioinsumo. Entonces, digamos que esa empresa es Dialab, es actualmente en donde estoy trabajando, digamos, así inicié como en el 2018, en septiembre. Entonces, digamos que en un periodo de Dialab, en un periodo de mi estadía aquí en la empresa, fui dos personas o tenía dos trabajos básicamente. Estaba en Bogotá, muy cerca de San Antonio del Tequendama, específicamente en la vereda La Rambla, donde estaba como todo el hato ganadero de la empresa láctea. Entonces, digamos, ellos tenían su industria, su empresa de producción de lácteos, específicamente yogur, pero adicional ellos tenían una hacienda y entonces en esa hacienda donde estaba la empresa, pues se tenían un hato de ganado, bastante certificado, tenía buenas prácticas agrícolas, son también, digamos, es otro esquema de negocio para el grupo empresarial. Y ellos lo que hacían era, o bueno, lo que se hacía era recoger todos los excrementos de este hato ganadero, revisábamos la presencia de patógenos, revisábamos cómo estaban algunos microorganismos de interés y los llevábamos a un proceso de fermentación de esta materia prima, adicionándole microorganismos que ya teníamos caracterizados en el laboratorio para terminar con un bioinsumo que cumplía algunas características, como que tenía pues poblaciones de interés como Azotobacter, algunas pseudomonas, algunos bacilos que pues a la larga garantizaban las relaciones entre las plantas. Entonces ahí estoy, por ejemplo, en la imagen derecha inferior, estoy con mi compañera y mi amiga, una amiga, trabajando en su momento ahí en el laboratorio. Estábamos cursando algunas pruebas, ya nos había cogido un poquito la noche. Y las otras imágenes corresponden a las, digamos, las plantaciones que usábamos como controles de calidad o como controles o testigos para la verificación del producto, ¿sí? Para poder, digamos, mostrar a los clientes, pues, desarrollo foliar y otra serie de características vegetales que, digamos, respaldaran el bioinsumo. Y esa fotico como siempre, los ojitos me perseguían un poquito, entonces, un trichoderma por ahí que logramos recuperar y que luego conservar para poderlo adicionar al paquete de microorganismos que tenía ese insumo en su momento. Entonces, pues digamos que ahí en esos ejercicios, digamos que fue muy valioso el tema por ejemplo, las prácticas que desarrollé, porque en las prácticas básicamente aprendí también desde preparar medios de cultivo hasta realizar otras técnicas un poco más complejas. Y eso me llevó, digamos, a tener como el conocimiento de, bueno, vamos a preparar un medio de cultivo. Yo sé preparar un medio de cultivo porque, digamos, en la industria, cuando tú llegas, puede ser que te encuentres con que compran los medios de cultivo una casa matriz, pero también puede ser que tú tienes como microbiólogo que preparar los medios de cultivo y darles como todo el aseguramiento de la validez de los resultados, implementar o evaluar pruebas de promoción y crecimiento a esos medios de cultivo. Entonces, pues digamos que ahí arrancó. Y ya entonces, eh, el otro medio mes que estaba aquí en Bucaramanga, estaba como un analista de muestras de alimentos, entonces ya empecé a meterme un poco más y a conocer, porque digamos que venía como una experiencia más ambiental, más de interacciones de microorganismos con plantas o en otros aspectos, pero ya entonces entré de lleno todo al tema de aseguramiento de la calidad de alimentos en evaluaciones microbiológicas. Entonces ya aprendí, digamos que en su momento éramos tres microbiólogas, tres microbiólogas, dos chicas, la de rojo, Milena, una persona muy querida que trabajé muchos años con ella, pues básicamente fue quien me enseñó la mayor parte de las técnicas o me dio los tips. Entonces ahí también era, entonces básicamente en ese medio mes que yo estaba, los apoyaba en todo el tema de procesamiento. Y todo el tema de preparación de medios de cultivo. Entonces les ayudaba, les dejaba como toda la neverita surtida de medios de cultivo para que ellos tuvieran medios de cultivo para el final del análisis, para todo el tema de que yo no estuviera.
Y también aprendí o empecé a aprender todo el tema de toma de muestras en plantas de alimentos y aún más en un sector más específico que no había tenido experiencia en todo el tema de farmacéutico. Entonces, también esto en un poquito más por el sector farmacéutico, porque el laboratorio, o aquí tenemos como esas dos líneas de trabajo, el trabajo de planta de producción de alimentos o muestras relacionadas, pero también estamos muy fuertes con el sector farmacéutico en toda la región, en esta región del país. Entonces, digamos que así arranqué. Y en ese periodo, digamos, eso fue 2019, 2020, inicié con la especialización en seguridad alimentaria, digamos que con el objetivo básicamente de poder profundizar un poco más en todo el tema de alimentos, porque ya como que había empezado a pensar que ese iba a ser el área en la que me iba a dedicar a trabajar. Entonces, digamos que la empresa Vialab me ofreció la oportunidad de empezar a hacer un pregrado. Me ayudaban, digamos, con tiempo y en su momento con dinero para realizar la especialización. Entonces, arranqué a realizar la especialización en la Universidad de Pamplona. Entonces ahí ya entré de lleno a que cuando se habla de seguridad alimentaria hablamos de que existen algunas dimensiones de esa seguridad alimentaria que están relacionadas con que los alimentos están disponibles, son accesibles para todos. Adicional también el aprovechamiento biológico, qué tan nutritivos son esos alimentos, cómo los vamos a utilizar en nuestras cocinas. También verificamos o se verifica cómo es la estabilidad de esos alimentos. Un tema muy importante en el país que es la soberanía de los alimentos, es decir, nosotros como país, como Colombia tan biodiverso, con una cantidad de pisos térmicos, de ecosistemas, de suelos, ¿por qué no somos soberanos en la producción de alimentos? Porque nosotros tenemos que importar algunos productos que perfectamente podríamos cosechar y cultivar aquí para nuestra población. Entonces, y ya en el temita que más me interesaba, que era todo el tema de inocuidad alimentaria. Entonces, digamos, aterrizando ya en la inocuidad alimentaria, desarrollé, digamos, mi trabajo, ahí mi tesis, y me dediqué a estudiar la prevalencia de Salmonella spp en pollo de Bucaramanga. Entonces, digamos que realmente a mí me llegan muchas muestras o tengo una colección de muestras de datos, de información que pocas veces, digamos, tengo el tiempo y eso, digamos, eso es lamentable, no poder hacer una minería de datos de todo eso que nos llega y que estamos informando para ver cómo se están comportando en cuanto a salud pública, aspectos como qué serotipos son los que están circulando en la región, o por ejemplo, realizarle algún perfil antimicrobiano para ver cuáles son los perfiles de resistencia que están circulando. Entonces, digamos, me dediqué un poquito a realizar ese estudio. Interesante ver cómo se supone que sepas que no tienen contacto con áreas hospitalarias o que no, están un poco más alejadas de ese sector, sino están más en el sector productivo, pues tienen unos niveles súper impresionantes de resistencia a muchas familias de antibióticos o de antimicrobianos. Entonces, estuve ahí como estudiando un poquito ese tema y ya pues digamos, eso es como el aspecto de la especialización. Entonces, digamos, en ese transcurso, en el laboratorio ya digamos, terminamos el convenio con Bogotá, con la Hacienda y quedé lleno aquí en Bucaramanga. Entonces ya las directivas del laboratorio vieron una muy buena oportunidad de negocio en el laboratorio y empezamos a trabajar todos muy fuertemente para poder llegar a tener un reconocimiento nacional del laboratorio. Entonces, iniciamos pandemia, iniciamos la construcción de una nueva sede. La sede anterior estaba
ubicada en Cabecera y ya nos vinimos para Guatiguará, muy cerca de la UIS. Volví muy cerca a la UIS. Eh, Construimos la sede, estuvimos desarrollando los planos, verificando los flujos de trabajo y ya entonces empezamos a capacitarnos o empecé a indagar, a nadar un poco en el mundo de la ISO 17025, que es una norma que establece los criterios y la aptitud técnica de un laboratorio para desarrollar ensayos o calibraciones. Entonces, digamos que el objetivo era claro desde gerencias y en su momento dirección técnica y era implementar la norma. Inicié entonces a estudiar como auditor interno de la 17025 eh, para arrancar a implementarlo. Entonces empezamos pues aprovechando que la planta era nueva o que el edificio estaba en construcción, empezamos a revisar requisitos de infraestructura, de equipamiento, qué nos pedía la norma para dar cumplimiento al proceso de una vez, porque muchas veces los laboratorios que tenemos o los laboratorios de ensayo de microbiología por lo general se adaptan en estructuras que no son pensadas o diseñadas o que no tienen un flujo correcto de proceso. Entonces, ahí ya tenemos una falencia que es muy difícil subsanar. También entonces aprendí, ahí ya entonces venía aprendiendo 17025, pero así muy fuertemente, eso fue como empezar a estudiar mucho de la norma, entender qué era la 17, que cuando a mí me hablaban de un requisito, qué era lo que me estaban pidiendo, qué debía cumplir, qué debía tener el laboratorio. Y ya después arrancamos con todo el proceso de verificación de métodos. Entonces, ese fue, creo que uno de los más grandes retos que he tenido dentro de la experiencia que tengo aquí en el laboratorio, que tengo, y es a mirar toda la estadística e diseño experimental de una verificación de un método normalizado, que es bastante robusto, que no hay información, digamos, no es como que por lo general había tenido la experiencia de que me remitía a bibliografía y encontraba bases o información o estudios previos o algo así. En el tema de las verificaciones de los métodos, muchas veces eso es muy celoso porque es un conocimiento in-house que desarrolla el laboratorio, que desarrolla la empresa y que queda capsulado ahí y que, digamos, si bien hay unas normas para verificación de métodos, el que hacer es más difícil o es más difícil de resaltar o de recuperar básicamente la información. Entonces, empecé a desarrollar con ayuda de la directora técnica del área de fisicoquímica, mucho más conocedora de, de las técnicas, de las verificaciones de métodos. Yo empecé a explicarle qué eran los microorganismos y por qué no los podíamos considerar como analitos o como moléculas estables. Y ella empezó a explicarme todo el tema de las verificaciones, cuántos ensayos, digamos, el efecto matriz, la robustez de un método y cómo evaluar la robustez del método. Y ya, digamos que cursé las verificaciones. En su momento hice 5 o 6 verificaciones por técnicas de recuento. Eh, Verificamos técnicas que van desde aerobios mesófilos, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, mohos y levaduras por dos actividades de agua, según los alimentos, y también una técnica de presencia-ausencia para el caso de salmonela en alimentos. Entonces, del aprender 17025 viene un aspecto que de pronto no digamos, también era un poco invisible o que nunca había llegado a tocarlo desde la universidad y era todo el tema de metrología. Entonces, también empecé, o bueno, se me asignó el rol de metrólogo en el laboratorio. Entonces, yo venía de un colegio que me sacó como técnico electricista, entonces más o menos entendía cómo era la operación de una incubadora, qué era una resistencia, qué era un transistor, qué era un relay, o cómo operaba un equipo. Entonces, esto,
Ya, eso fue como la base y empecé a implementar todo el tema de aseguramiento metrológico desde del laboratorio, a empezar a estimar periodos de calibración por el método de deriva, a otorgar conformidad a los equipos, entender qué es lo que se tiene que hacer con el factor de corrección cuando nos entregan una calibración, digamos, a desarrollar todo ese proceso en el laboratorio. Entonces, pues ya, digamos que con eso como que finalizó como esa etapa de analista en el laboratorio. Entonces ya hubieron cambios estructurales en el laboratorio y me ofrecieron pues la dirección técnica del laboratorio. Yo lo rechacé y luego me la volvieron a ofrecer y ya decidí, pues digamos, tomar las riendas del laboratorio. Siempre había sido, o bueno, quiero mucho el laboratorio porque pues básicamente fue el primer trabajo que tuve duradero y que hemos visto con muchos compañeros que están, ya no están, ver crecer la empresa, ver crecer como ese lugar donde venimos a trabajar, donde le hemos metido como todos el empeño para tener un lugar muy bonito, muy chévere y que tenga un nombre que respalde los resultados que estamos dando. Entonces ya desde ahí, desde 2022 aproximadamente, 2022, asumí la dirección técnica del área de microbiología. Entonces, en esa etapa iniciamos con los procesos de acreditación de ONAC en el laboratorio. Ahí tenemos algunas, digamos, reconocimientos que hemos recibido en el laboratorio que están disponibles en la página web del laboratorio. Fuimos el primer laboratorio acreditado en microbiología en la ciudad de Bucaramanga, bueno, en Piedecuesta o en el área metropolitana de Bucaramanga. No, en su momento no teníamos otro, o Bucaramanga no tenía otro laboratorio acreditado, y por tanto, digamos, para las empresas de producción de alimentos que tienen como objetivo exportar sus productos, digamos, no había un laboratorio que entregara resultados que fuesen equiparables o comparables en el resto del mundo, ¿sí? No, esa es la garantía de estar trabajando bajo 17025, la garantía de tener métodos normalizados y estandarizados y adicional de tener una acreditación de esos métodos bajo el Organismo Nacional de Acreditación, en este caso el ONAC. También desarrollamos algunos proyectos con MinCiencias en su momento. Entonces, MinCiencias, dentro del interés de generar laboratorios mucho más competitivos en la región o en el país, desarrolló o destinó una serie de recursos que iban destinados para soportar y fortalecer las acreditaciones de laboratorio. Entonces empezamos, escribimos un proyecto para ganarnos esa serie de recursos, no lo ganamos y desarrollamos digamos, no, llevamos menos de medio año con el alcance de acreditación y ya ampliamos el alcance de acreditación gracias al proyecto de MinCiencias que desarrollamos con el área de físico-química y microbiológica. Nosotros nos dedicamos a ampliar todo el tema de patógenos para todo el sector de cárnicos, que pues digamos también es relevante en la región. Entonces nos fuimos muy fuertes con Listeria monocitógenes, una técnica de detección. Y adicional, también nos fuimos con Ecorio 157H7, también en una técnica de detección. Entonces, ampliamos el alcance de acreditación, desarrollamos más verificaciones en el laboratorio y ya, también estamos, digamos, siempre estamos participando con PICAP para poder, digamos, estar autorizados como laboratorios para el análisis del agua potable en aspectos microbiológicos y físico-químicos. Y también, digamos que todo esto, pues fueron temas que empecé a manejar o que empecé nuevo. También, digamos que uno de los retos de siempre estar en el laboratorio es como eh, presentar ensayos de actitud, que era algo nuevo, ¿no? Digamos que en mis experiencias pasadas no había tenido que enfrentarme. Ya cuando arranqué como analista, ya empecé un poquito a mirar todo este tema de ensayos de actitud,
cómo los laboratorios van y compran matrices fortificadas en el extranjero, los traen y participamos como si fuese una muestra normal en el laboratorio, entregamos los resultados y todo eso, pues digamos ya la casa matriz coge toda esa estadística y nos dice, bueno, qué tan alejados o cerca estuvimos unos de otros o del valor real. Entonces también fue una experiencia también como un poco nueva en todo el tema. Y ya, digamos que, como les mencionaba, pues actualmente estoy, digamos, responsable del área técnica de microbiología. Entonces, básicamente, pues mis tareas aquí son el aseguramiento de la validez de resultados, que es lo más importante, garantizar que todos los equipos, que las técnicas, que el personal, que los insumos que estamos manejando en el laboratorio son todos los que, o son los que se necesitan y los que describe la norma. Entonces ahí tenemos que ser muy juiciosos de que si la norma me pide un indicador, qué sé yo, de para un medio, pues poder tener ese indicador adecuadamente. También todo el tema de acompañamiento a clientes, entonces ya como todo ese tema de asesoría a los clientes y visita a las plantas de producción o hay, digamos, reuniones con los clientes cuando pues ese apoyo en temas de auditoría, el cliente por lo general en el tema del área farmacéutica, el organismo rector es muy quisquilloso con todos los requisitos que pide. Nosotros tenemos a futuro, digamos, la siguiente fase del laboratorio es hacer, certificarnos en BPL, son buenas prácticas de laboratorio, para poder apoyar a todo el sector de industria. Sin embargo, pues digamos con la experiencia que tenemos y con el tipo de informes que entregamos a los clientes, básicamente entregamos toda la trazabilidad y los soportes necesarios para que el mismo auditor en el momento de auditoría a la central de mezclas o el área farmacéutica verifique y tenga evidencia objetiva de que el laboratorio es competente para desarrollar los análisis. Entonces ya ahí tenemos, digamos, básicamente es como el equipo de trabajo. Afortunadamente, pues digamos, en la empresa tenemos un muy buen ambiente laboral y pues nada, digamos que también la empresa o el laboratorio me ha permitido poder acoger chicos de prácticas de la UIS. Para mí es muy importante siempre, me gusta mucho enseñar y ser digamos que poder repetir esas experiencias que tuve en el laboratorio de prácticas, donde ya fui un poco más consciente de las responsabilidades que tenía como profesional, poderlas repetir aquí y darle la oportunidad a chicos de la UIS o de otras universidades que vengan, desarrollen prácticas acá, nos apoyen en todo, digamos, refrescar un poquito el conocimiento y nosotros también a darles todas las herramientas para que puedan, digamos, desarrollar actividades en un laboratorio acreditado o que empiecen a entender un poquito todo el tema de acreditación y qué significa la 17025 y que cuando te hablen de equipamiento no sea como qué significa eso, sino ya tengan una idea de lo que significa hablar de equipamiento o de aseguramiento metrológico, todo ese tema, digamos que a veces no es muy visible o no se visualiza muy bien en la etapa formativa, pues digamos ya también, digamos, tengan ese chancecito de empezar a entender o cómo funciona todos los requisitos de la norma que van desde personal hasta equipamiento, condiciones o incluso que debe tener un informe de resultados para que sea trazable pues en cualquier aspecto. Entonces, digamos que me gusta mucho el ejercicio de poder de recibir estudiantes de la UIS y estar en contacto con la profe Joana, con el área de prácticas de la universidad, porque es también es esa oportunidad de poder, digamos, acoger o ayudar a la U a que pues tenga unos profesionales competitivos para el ámbito laboral. Por ejemplo, por ejercicios, digamos que dentro de los ejercicios que tenemos aquí de contratación, básicamente casi todos mis pasantes que han venido de la UIS están trabajando conmigo actualmente. Entonces,
digamos, es tener a los chicos de prácticas o tenerlos ahí es conocer al personal. Digamos que un aspecto muy importante cuando uno es profesional es garantizar como esa confianza de lo que uno hace, ¿sí? Porque va a haber situaciones en las que tu jefe va a estar encima tuyo y no te va a dar, digamos, cabida a que tú demuestres o él tiene que verificar, pero hay otros ejercicios en el mundo laboral en el que tu jefe, digamos, te da la responsabilidad y ya tú tienes que entender que debes actuar como un profesional. Y la idea es de laboratorios, pues hacer ese ejercicio de poder ser una escuela en lo práctico, en el qué hacer, en cómo desarrollamos las técnicas, en todos esos truquitos que a veces, digamos, son son un poco invisibles en el quehacer diario y poder formar a profesionales con esa garantía y yo, digamos, o del laboratorio, poder acoplarlos de una vez al desarrollo o al talento humano que tenemos en el laboratorio. Entonces también lo importante es que la dinámica de crecimiento del laboratorio nos ha permitido empezar a cosechar y a cultivar a ese talento humano que viene de la U y que terminamos aquí de formar y poderlos acoplar al talento humano que tenemos en el laboratorio. Entonces, básicamente eso es como las experiencias que he tenido. Siempre he estado muy agradecido con la UIS porque básicamente me dio la oportunidad de tener, de poder desarrollar y cumplir algunos sueños personales y de poder tener, por ejemplo, un trabajo tan bonito y tan querido como el que tengo, sí, y tan estable, tan agradable como el que tengo, de poder trabajar o conocer personas muy espectaculares y poder empezar o ahondar un poquito más en, en los conocimientos que no tenía, pero que gracias a las herramientas que le da uno la universidad o que le da la UIS, uno puede sentarse o tener la garantía de que no hay ningún reto que le quede grande y que podemos aprender de todo, así no lo hayamos visto o no tengamos idea de lo que nos están hablando. Entonces, básicamente esa es como, digamos, a muy corto modo, las experiencias que he tenido, la experiencia laboral que he tenido en el laboratorio. También he desarrollado, digamos, ya como externo algunas auditorías, una auditoría externa a un laboratorio también, una auditoría interna que desarrolla, pues uno dentro de los ejercicios de auditoría, a la larga, los que nosotros que respondemos a auditoría, también nos volvemos auditores en otras áreas. Entonces también he tenido un ejercicio de auditoría como auditor interno, como técnico, eh, dentro de un laboratorio de análisis de alimentos animales. Aquí en el laboratorio en Vialab no realizamos ningún tipo de ensayos animales porque la norma es clara en decirnos, bueno, o es para animales o es para alimentos y para alimentos para humanos. Entonces, si es de los dos, hay que tener áreas separadas. Bueno, entonces nosotros, digamos, nuestro fuerte está aquí en el tema del sector de alimentos. Listo, no sé si ya podemos dar inicio a las preguntas. No sé si me demoré mucho o muy poquito. No, estuvo muy bien, José. Mil gracias por toda la exposición tan detallada, por contarnos cómo ha sido tu experiencia, el paso a paso, los aprendizajes, las coincidencias, las anécdotas y bueno, lo bonito que ha sido y que ha constituido para ti ser egresado a UIS y hoy mirar hacia atrás y ver como ese recorrido que has hecho. Muchas gracias de verdad por aceptar esta invitación. Ahora No, a los, gracias a ustedes. Gracias a ustedes me eh, pareció, digamos que un ejercicio muy bonito poder llegar otra vez a la U y contarles cómo ha sido el caminar después de que salí, porque ya uno va perdiendo contacto sí, con los profes, con los compañeros, y también a veces es importante como que los chicos vean que hay otros campos de acción y que, digamos, lo más importante para uno poder eh, llegar es sobre todo el trabajo honesto, la responsabilidad. Eso es un aspecto muy importante, mucho más que el conocimiento o la experiencia se viene adquiriendo y lo más importante yo creo que viene siendo es como esa responsabilidad
la honestidad que caracteriza siempre a los jóvenes de la UIS o que nos caracteriza, y De las acuerdo. ganas de aprender. O sea, las ganas de aprender, eso es como aún así más importante. Entonces, digamos que siempre hay más ámbitos. Yo, digamos que transité desde la investigación un poquito con los microorganismos de las plantas y terminé aterrizado en el tema de aseguramiento de la validez de resultados, que también es algo interesantísimo. Ay, José, muchas gracias de verdad por la generosidad, por sacarte tu tiempo para contar tu experiencia a los estudiantes que hoy están en formación y que sin duda la experiencia de estudiante es muy diferente a cuando ya se es profesional y se enfrenta a la vida laboral. Muy bien, damos espacio a las preguntas. Si alguno de los asistentes quiere realizar alguna pregunta, alguna contribución, tiene alguna duda, una inquietud, bien pueda levantar la manito, activar el micrófono o a través del chat escribirla. También las personas que nos siguen en las redes sociales pueden digitar sus preguntas a través de las cajas de preguntas y ya aprovechamos el espacio de José para hacerlas. Caterín nos envía manito arriba. Caterín, ¿quieres hablar? Adelante. Están muy callados. Alguien de los asistentes, aprovechando el tiempo de José, porque pues ya estamos en el cierre de esta actividad, ¿de verdad desea hacer alguna pregunta, algún aporte, algo que les hubiera inquietado, algo que le quieran consultar? Este es el momento, chicos. Nuevamente por el chat o activando su micrófono. No, por redes y por aquí no. Parece que todo les quedó muy claro, José. Bueno, no. Igual, por ejemplo, los chicos que estén conectados de prácticas y que quieran, digamos, desarrollar sus prácticas profesionales, el laboratorio siempre tiene las puertas abiertas para que ustedes puedan venir, nos conozcan y desarrollen, si les interesa el tema del sector industrial, de los alimentos o del sector farmacéutico, pues puedan tener esto como una base para que empiecen a aprender o a indagar un poquito del sector y de cómo trabaja el laboratorio. Ay, muchas Yo gracias tengo una por esa. pregunta. Sí, adelante, Juan. Disculpa, es que tengo entendido que la empresa o el laboratorio en sí trabaja para otras empresas del sector privado, digamos de alimentos, o la empresa también hace investigaciones, por ejemplo, no sé, por así decirlo, las carilumbricoides en carne de cerdo, por ejemplo. Sí, no, digamos que nosotros, digamos, somos un laboratorio de servicios, entonces nos dedicamos a prestar servicios a otras industrias de alimentos, a otras empresas privadas. Sin embargo, digamos que cuando hablábamos de los proyectos que desarrollamos con MinCiencias, son proyectos que sacó el Ministerio de Ciencias y Tecnologías para robustecer la capacidad técnica del laboratorio en la prestación de servicios. Pero más allá de áreas de temas investigativos, no. Y es allá donde iba que les mencionaba a ustedes que, por ejemplo, aquí hay una cantidad de datos que se van acumulando y se van acumulando y que a veces pues no hay ni el tiempo, ni los recursos, ni el personal para poder hacer ese trabajo de minería de datos, de ver tendencias, de mirar por salud pública cuáles son los alimentos que, por ejemplo, tienen más riesgo de aparición de patógenos o cosas o temas así. Entonces, digamos que no, desafortunadamente no. También ese fue otro salto que di, pasé de investigación o de proyectos con la UIS y con otras áreas y ya aterricé fue en el sector de industria, que es básicamente prestación de servicios a terceros. Ah, ya ese era el ejemplo de la salmonela en los pollos, me habías Sí, dicho. exacto. Digamos que, por ejemplo, digamos que para mi tesis de maestría, de especialización, usé datos, digamos, una colección de datos del laboratorio. Nosotros teníamos las muestricas, las procesamos, tuvimos las etiquetas guardadas, los aislamientos y los llevamos a hacer a hacer el ejercicio de la serotipificación y de la tibiograma para mirar, digamos, para hacer ese análisis de, venga, cuáles son las cepas que están circulando,
cómo se está comportando salmonela en el país, por lo menos en Bucaramanga, ¿sí? Que digamos, a veces esa información epidemiológica no está disponible tan puntualmente. Ah, listo, gracias. Era para saber eso. Pero igualmente tienen Gracias. como la base de datos, los reportes. Sí, Tienen claro, ahí como... está, digamos que muchos, y yo creo que eso debe ser un pecado de muchos laboratorios de ensayo, y es toda esa base de datos y reportes que están contenidos y que quedan ahí archivados o muertos y que, pues digamos, por lo mismo y tanto de la razón del laboratorio es prestar servicios y ya son los clientes puntuales los que analizan, pero nosotros con ese juego de datos podemos analizar un poco más el global de los alimentos o de la matriz, por ejemplo. Sí. Gracias, Juan, por tu pregunta. Bueno, esto contribuye realmente a este ejercicio. También recibimos un mensaje de Ana Sofía. Dice, fue una charla muy bonita, especialmente para uno como estudiante. Resulta motivador e inspirador ver esta trayectoria que has tenido. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias, Ana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias de verdad a ustedes por conectarse. Recordamos que si las personas, sus compañeros no pudieron ver esta charla en vivo, la pueden ver en diferido. Yo creo que en media hora ya va a estar en el canal de YouTube de la Facultad de Salud, en la lista de reproducción Café con Egresados, para que puedan escuchar nuevamente a José y escuchar todo su recorrido. Gracias de verdad por este espacio, José, por tu tiempo, nuevamente a ustedes por participar y por vincularse a esta actividad, y nos vemos en otra oportunidad. Feliz día Bueno, para hasta todos. luego. Muchas gracias por recibirme. Chao. Gracias, chao, chao.